Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido la semana que terminó 18 de mayo. Una semana marcada eh, fuera de México por el viaje de Trump a Medio Oriente, en donde fue a hacer negocios, es lo que a él le gusta más. Logró muchos acuerdos que tienen que ver con venta de armas. No tuvo una buena relación con el primer ministro israelí, el señor Netanyahu, durante este viaje, porque no lo fue a ver y porque, pues digamos, está negociando por su cuenta con Hamas. Y Netanyahu está enojado por eso. Ya sabe usted, este señor Netanyahu no quiere dejar el poder en Israel porque seguramente iría a la cárcel, trae muchas denuncias por corrupción y eso pues lo y lleva a tratar de mantenerse en el poder en alianza con los extremistas israelíes y esa es en parte la razón por la cual la guerra entre Israel y Palestina o específicamente Hamas ha sido más larga y sangrienta de lo que debería haber sido. La inició Hamas, eso no hay duda, pero pues de todos lados hay gente que no está haciendo las cosas bien. Bueno, en cualquier caso, el viaje del señor Trump, le digo, fue exitoso en el sentido de los negocios. No parece que esté avanzando en todo lo demás que prometió, ni en tranquilizar Medio Oriente, ni tampoco en el tema de la invasión rusa a Ucrania. Él insiste en que sí. Hoy mismo, lunes 19, volvió a decir que ya habló con Putin y que ahora sí ya se va a resolver. Putin no tiene ningún interés en detener la invasión a Ucrania, no acepta más que se rinda Ucrania. Entonces está bien difícil el lograr un acuerdo, pero pues Trump en esto ha sido pues más cercano a Putin que a cualquier otra cosa y esto ya sabíamos ha generado muchos conflictos con la Unión Europea que por cierto mañana debería aplicar sanciones muy fuertes contra Rusia tomando el control de activos de los oligarcas rusos y con ello financiar a Ucrania. Creo que lo que está haciendo Trump es tratar de evitar que eso ocurra. Eh, un ejemplo más de que está trabajando para Putin. Yo no me puedo quitar eso de la cabeza porque no encuentro evidencia contraria. Entonces, eso es lo que creo yo que está ocurriendo ahí. Durante el fin de semana, prácticamente hablando, la calificadora Moody's le redujo la calificación a Estados Unidos. Ya se había tardado. Las otras dos grandes calificadoras lo habían hecho, una hace más de 10 años, le redujo la calificación, es de la calificación más alta al segundo escalón, no tiene ningún impacto, pero bueno, pues todo apunta a que Estados Unidos tiene dificultades para financiar su deuda y eso es lo que tienen que reflejar las calificadoras. No es que vayan a dejar de pagar otra vez, pues es el país que tiene la moneda de referencia. Literalmente es imposible que deje de pagar porque ellos imprimen los dólares, pero pues puede hacerlo cada vez a tasas más altas y eso es exactamente lo que están señalando. El impacto que se pudo ver muy chiquito fue que por primera vez en un buen rato la tasa de interés o el rendimiento, para ser exacto, el rendimiento de los bonos a 30 años superó el 5% momentáneamente el día de hoy, lunes, ya bajó un poquito. Pero bueno, llegó hasta 5%. Eh, es una muestra de que hay presiones a mediano plazo sobre la economía estadounidense acerca del pago de intereses. Y por eso, pues los que están prestando van a exigir una tasa cada vez más alta. Sí se nota en el dibujito de largo plazo de la tasa, pues ese comportamiento al alza. Eh, Estamos todavía muy lejos de los niveles que se llegó a tener en la deuda estadounidense a inicios de los 80 cuando fue una locura. Entonces, tampoco es que el mundo se va a acabar, simplemente está subiendo y eso le cuesta. Eh,
en lugar de estar diseñando un presupuesto para reducir ese déficit y por lo tanto el incremento de deuda, el Congreso de Estados Unidos está proponiendo reducir impuestos y al reducir impuestos, pues va a crecer el déficit. Ellos dicen que no, porque van a también reducir gastos. La forma en que están reduciendo gastos es, pues como, por ejemplo, el hizo Morena en México, le quitas lana a los estados que gobiernan tus opositores para que sufran y pierdan la elección. Lo mismo están haciendo allá en Estados Unidos, o sea, no crea usted que es una estrategia así muy científica. Eso están tratando de hacer. Entre tantas cosas, se les ocurrió poner un impuesto de 5% a las remesas. ¿Por qué lo hacen? Que si pueden, ahí sacan una lanita que les puede servir bastante, ¿no? Y si tienen problemas con el déficit, pues es una de las formas de corregirlo. Eh, Evidentemente le están cobrando impuestos a la gente por ingresos que ya pagó impuestos antes. Entonces, pues puede uno reclamar que es una doble tributación o cosas por el estilo. Supongo que algo así harán, pero para nosotros es un riesgo porque puede reducir el flujo de remesas. Y ya sabe usted que ese fue uno de los instrumentos con los cuales se pudo mantener un consumo creciente durante algunos años. Eso ya se acabó. Pero si a eso le reduce usted las remesas, pues se va a acabar más rápido y entonces pues vamos a tener problemas económicos en México. Entonces, pues ya la señora Sheinbaum reclamó y dijo que va a ver si con la India, que es el más grande receptor de remesas desde Estados Unidos, a ver si juntándose pueden hacer algo de cabildeo, pero sí urge, porque esto probablemente se apruebe pronto. Entonces, bueno, a ver qué pasa por ahí. La mayor presión del gobierno estadounidense en la última semana, últimas 2 semanas, se ha notado en otro lado, en la parte de seguridad. Ya platicábamos el lunes pasado de la gobernadora de Baja California, a la cual le fue retirada su visa. Esto no sería un problema si fuera gobernadora, no sé, de Campeche o de Guerrero, pero para un estado fronterizo la visa es indispensable, no puede trabajar de otra manera y creo que se le va a dificultar mantenerse en el puesto si no recupera la visa. No sé yo qué logre antes, si conseguir que le devuelvan la visa o pues, consiga una licencia y le dejen la chamba a otro, pero como quiera fue un golpe fuertecito y perdón usted, ha reactivado este rumor que ya llevaba un buen rato de la lista, una lista, algunos le llaman lista Marco, otros le llaman lista Rubio, porque dicen que viene del secretario de Estado, Marco Rubio, y es una lista donde habría 4 decenas de políticos, la mayor parte de ellos de alto nivel, que son sospechosos de tener nexos con el crimen organizado, sospechosos para Estados Unidos, y por lo tanto, pues amenazan con quitarles la visa, congelarles cuentas, cosas así. Entonces, pues se reactivó este rumor, viendo esto de las visas, mencionan incluso a ciertas personas que serían los que están ya porque les vayan a quitar la visa. Yo no tengo idea de si es cierto o no. Lo que es claro es que para el gobierno de Estados Unidos se ha convertido esto en una herramienta política. El señor Trump había prometido mejorar mucho las cosas en términos de migración y seguridad. En migración creo que ha sido muy exitoso entre sus amenazas y muchos eventos que se han visto en ese país de los encargados de inmigración que persiguen gente en la calle y la detienen. Incluso han detenido ciudadanos estadounidenses. Bueno, eso ha espantado a muchos y no han cruzado la frontera. Se redujo significativamente el número de cruces. Pero también lo que quiere el señor Trump es demostrar que en materia de seguridad van en serio y que, pues él ya lo había dicho hace tiempo, el crimen organizado en México está asociado con el gobierno y por eso han causado
la crisis del fentanilo y todo lo demás. No importa si es cierto o no, importa que a él le parece cierto y por lo tanto quiere cumplir a sus votantes esta oferta. De manera pues que estaría pues interesado en agarrar unas cuantas cabezas de políticos mexicanos para llevarlos allá, mostrarlos al público y decir, miren, estoy trabajando. Y eso es, parece, en donde estamos ahorita, lo cual no es pues una gran señal para la relación con los Estados Unidos. Ya llegó el nuevo embajador, hoy lunes entrega cartas credenciales a la presidenta y pues me imagino que va a estar trabajando en esta línea. Él fue embajador de Estados Unidos en El Salvador y participó activamente en enfrentarse con esta organización criminal llamada Mara Salvatrucha. De manera pues que sería lógico que aquí quiera hacer algo parecido, sobre todo porque, ya sabemos, el señor Trump está interesado en que eso ocurra. Entonces, la tensión con Estados Unidos pues va a ser relevante. Más allá de eso, sí es importante entender que tenemos un problema gravísimo con el crimen organizado, o visto al revés, tenemos un problema gravísimo con un Estado que no es Estado. Eh, el famosísimo Max Weber denominaba al Estado aquel que tenía el monopolio de la violencia legítima. Mi argumento es que en México eso no existe. No hay un monopolio de la violencia legítima, hay un oligopolio de violentos que están buscando legitimarse. Esos son estos grupos criminales que, como sabe usted, no se dedican ya de manera preeminente al tráfico de drogas, hacen ya de todo. Fundamentalmente están reemplazando al Estado mexicano en muchos lugares. Controlan alcaldes, obviamente controlan policías municipales, controlan incluso gobernadores en algunas partes y esos gobernadores son los que dicen están en la lista del señor Rubio. Y esto, pues a la luz del enfrentamiento entre los del grupo del Chapo y los del grupo del Mayo, es decir, la ruptura del cártel de Sinaloa, eh, pues se ha convertido ya en un conflicto que no solo no se detiene, sino que parece moverse a otras partes. Y también hay rumores de que otros grupos criminales estarían empezando a asociarse con una u otra facción, convirtiendo esto pues en un preludio de una guerra civil. No se me espante, pero eso es lo que empezaría uno a ver. Frente a ello, el general secretario ha dicho que el ejército mexicano puede con los cárteles, y que ningún cártel es más poderoso que el ejército mexicano. Eso tal vez sea cierto, pero solamente en un enfrentamiento extremo. Es decir, no para la operación diaria, sino en caso extremo el ejército mexicano muy probablemente pueda barrer con el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel Sinaloa o el que usted diga, pero tiene que ser en ese enfrentamiento extremo. Y eso es la guerra civil. Y a mí sí me preocupa porque el ejército mexicano, en lugar de concentrarse en la defensa de la seguridad nacional frente al resto del mundo, ha tenido que enfrentarse a estos actores que no son estatales, que generan violencia, que son los cárteles, que sí son una amenaza a la seguridad nacional. Tiene lógica que el ejército auxilie a la seguridad civil para enfrentar a estos cárteles. Eso tiene lógica. Lo que no tiene lógica es que reemplace a la seguridad civil. Y eso es lo que hicieron el sexenio pasado. La Guardia Nacional se la pasaron a la Secretaría de la Defensa y hoy no hay una fuerza de seguridad civil en México, no la tenemos. Hay policías estatales, algunas mejores que otras, pero la mayoría bastante chafitas, y las policías municipales no se diga. Entonces no tenemos una herramienta para controlar al crimen en el día a día. Y esto se va notando. Empieza a haber más desórdenes, empieza a haber más crímenes, más extorsión, más aplicación de justicia por parte de ellos, los criminales, y esto es reemplazar al Estado. Eh,
Las otras ocasiones en las que el ejército mexicano ha tenido que enfrentar algo similar, las ha perdido, las tres. Ocurrió en eso que llamamos independencia, en donde de hecho buena parte del ejército realista traicionó y se convirtió en trigarante. Ocurrió en la Guerra de Reforma, en donde los liberales acabaron derrotando al ejército formal, que era de los conservadores, y lo reemplazaron. Y volvió a ocurrir en la Revolución. En la Revolución, en los tratados de Teoloyucan, el ejército mexicano se rinde frente a las fuerzas de Obregón y es reemplazado. Esto no le gusta al ejército mexicano decirlo y siempre dicen que tienen un montón de historia. Pues en realidad van tres ejércitos distintos. En las tres ocasiones perdieron. Y con eso de que la cuarta transformación, pues a mí sí me preocupa que el ejército no esté en la capacidad de ganar, porque, insisto, están haciendo cosas que no deberían hacer, eh, como por ejemplo construir cosas, andar promocionando el turismo, que mire que lo llevamos aquí de la IFA con la línea mexicana al aeropuerto de Tulum, que también es militar, y de ahí lo ponemos en el Tren Maya para que vaya usted a hoteles que son de militares. Oye, mano, pues esa no es tu chamba, ¿no? Tu trabajo sería defender a México frente al exterior y, en el caso presente, defenderlo frente a esta amenaza a la seguridad nacional que son los actores extraestatales como los cárteles. Eso lo entiendo. Pero, insisto, si se quiere que esto funcione, tiene que ser con una seguridad civil al frente que requiere apoyo de los militares en ciertos lugares, pero los militares no pueden hacerse cargo de la seguridad cotidiana, no es su trabajo. No se entrenan para eso, se entrenan para matar. Y en eso de matar, pues el asunto no está fácil de resolver. Si de un lado los cárteles quieren matar y del otro lado el ejército también, pues esto va a ser una matazón. Y solo en ese caso, insisto, tiene razón el general secretario. En el caso de todos los días, el Estado mexicano no existe. Y esto es un problema. Y la solución para mí consiste pues en corregir estas cosas, ¿no? Por un lado, que el ejército deje de estar haciendo esos trabajos absurdos que los pusieron en el sexenio pasado y que yo creo han generado una corrupción que complementa la que traían con el crimen organizado, porque algo hay de eso, ¿no? Entonces, pues estamos corrompiendo al ejército y no estamos teniendo una fuerza que funcione. Creo que la Guardia Nacional debería ser civil, debería pasar a la Secretaría de la Seguridad Pública y debería conformarse como lo fue la Policía Federal, que tendrá defectos y lo que usted quiera, pero es una policía, no es un ejército disfrazado. Y finalmente creo que pues hay que ver la lista, ¿no? Y pues el gobierno mexicano puede confirmar o cancelar algunos que estén ahí y decir, mire, este que dicen ustedes que es amigo de narcotraficantes, eso no es cierto, pero este otro sí. Entonces los que sí, pues vámonos quitando, ¿no? Vamos limpiando un poco el panorama, no es que usted tenga un gobierno sin ninguna corrupción, eso no existe en ningún lado. Ahora en Estados Unidos menos con el señor Trump, él es un corruptazo de entrada, ¿no? Pero bueno, pues hay límites, ¿no? Y el poner en riesgo la seguridad nacional es un asunto que me parece debe ser una línea que no se cruza y ahí es donde habría que corregir. Estas tres cosas las tendría que hacer el gobierno mexicano, ¿no? Son tres cosas más o menos sencillas, que lo único que requieren es que se ejerza el poder. Entonces, quien tiene el poder, pues es cosa que decida ejercerlo. Eh, Espero que así ocurra, para que podamos empezar a resolver paulatinamente nuestros problemas sin que otros quieran meterse y acabemos dañados en una disputa entre distintos grupos, entre los cuales no estamos ni usted ni yo, y a nosotros en el pleito de los elefantes,
pues a las hormiguitas nos aplastan. Aquí mientras seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.